país de donde... Muy bien, gracias. Vale. Tú de comienzo me levo con Bray. Ya, ay. Hermanos, vamos a empezar con una oración. Amparo, ¿puede orar? Por favor. Salón, sí, sí. Padre eterno, Padre todopoderoso, te agradecemos por este día hermoso de Shabbat que nos regalas cada semana, un día de fiesta, de alegría, un día donde nos podemos gozar, alegrarnos y regocijarnos en ti, Padre. Gracias por este día, por la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, de los amigos también. Gracias, Yeshua, por tu provisión de la palabra, porque has puesto a nuestro hermano Daniel para poder compartir y enseñarnos y compartir de tu palabra y aprender más de ti. Gracias te damos, Yeshua, por todas tus bendiciones, por todo lo que recibimos, por lo que no también, porque sabemos que tú quieres lo mejor para tus hijos. Y te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a entender, a comprender y lo principal, poner por obra, vivir tu instrucción, vivir tu Torah y entender y reconocerte cada día más y conocerte a ti, conocer tu corazón. En tu nombre, Yeshua, te oramos, te pedimos y nos alegramos. Amén. 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 Pues siendo agradecidos a nuestro Elohim por la bendición que tenemos de tener esta posibilidad de estar congregados, reunirnos, vernos de nuevo y poder compartir el Shabbat, pues comenzamos nuestro estudio que tenemos del libro de Oseas en capítulo 13. Siempre, obviamente, deseando Shalom a todos. Los saludé, pero bueno, que la Shalom y la bendición de nuestro Elohim nos acompañe a todos nosotros, a todos los que aman el Elohim de Israel y sigue buscando la voluntad suya. Libro de Oseas, capítulo 13, el rechazo y su consecuencia es el título que hemos puesto a este capítulo. Nos queda unos cuantos versos de este capítulo 13. Hemos estudiado el Shabbat anterior, del verso 1 hasta el verso 8, 9, ¿vale? Y nos queda desde el verso 3, desde el verso 10 en adelante, ¿vale? Bueno, los últimos versos de este capítulo enfatizan el hecho de que Israel es destruido por su rebeldía contra él, que los había ayudado, el único que podría ayudarlos, ¿vale? Tengamos en cuenta que lo que no estudiamos la historia, la mera historia de lo que le sucedió al pueblo de Israel en el pasado, estudiamos la historia de nuestros antepasados, es nuestra historia, y procuramos hacer este estudio no para conocer la historia, sino para ver qué podemos aprender para que nosotros no sigamos los mismos caminos, cometer los mismos errores y obviamente no padecer de las mismas cosas que sufrieron nuestro pueblo. Bueno, nosotros todavía afrontamos las consecuencias de los hechos de nuestros antepasados, ¿vale? Porque si ellos hubiesen permanecido en obediencia a la Torá, ninguno estaría por el país por donde está ahora, estaríamos en nuestra tierra. Pero por eso estudiamos el pasado, para saber el proceder nuestro, ¿vale? Ya saben que todo el mundo tiene esas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿O quién somos? ¿Y a dónde vamos? ¿Vale? Entonces esa es una de las razones por cual nosotros estudiamos nuestro pasado, la historia que está en el Tanaj, para ver nuestra historia, ver nuestras raíces y así saber por qué estamos, quién somos y por qué estamos donde estamos, obviamente. ¿Vale? Verso 10, o sea, capítulo 13, verso 10, como de costumbre, luego de la edición Corona de Jerusalén. Verso 10 dice, ¿dónde está pues tu rey para que te salve, y en todas tus ciudades tus jueces, aquellos de quien tú decías, dame rey y príncipes? ¿Vale? Creo que ya tenemos en la memoria todo el contexto y por eso nosotros seguimos
Es decir, un contexto de ideas que Adonai dice a su pueblo. Si hasta ahora habló mediante el profeta, ahora les habla de forma directa. La pregunta ¿dónde está tu rey? Es un desafío, una provocación para que Israel despierte de su error por haber pedido un rey humano, para que abran sus ojos y vean qué desastre trajeron sobre ellos al elegir ser guiados por un líder humano. No por nada está escrito que es maldito todo aquel que confía en el brazo de carne, ¿vale? Es la cita que está en Jeremías capítulo 17, versos 5 al 6, 5 al 8, y con el brazo de carne se entiende confiar en el hombre, ¿vale? Eso no significa que no hay que tener confianza en los hombres, pero siempre cuando se trata del brazo de carne, se trata de confiar en un dirigente, en una persona que no enseña que las personas se agarren de la Torá, de las escrituras, no les enseña a diferenciar entre bien y el mal, sino simplemente les dice, tienes que hacer eso y aquel, y la gente tiene que obedecer porque se han sujetado bajo la autoridad de una persona sin cuestionar si esta enseña bien o enseña mal, si sirve al Elohim de Israel a sus propios intereses o a un ídolo, o bueno, simplemente es un embustero que se aprovechan de la ignorancia de ellos por sus propios fines, para fines de esto, ¿no? Porque muchos conocen todo ¿no? ¿Vale? Por dinero. La pregunta ¿dónde está tu rey para que te salve? Ya no viene de parte del profeta, en este caso de profeta Oseas, sino de parte del mismo soberano, porque parece que Israel aún pensaba que un nuevo rey, quizás un nuevo partido político o una nueva alianza sería la solución a los problemas que ellos tenían. Israel se ha acostumbrado a quitar reyes. Hemos visto en las partes anteriores que vez tras vez un rey derrocó, ¿vale? Suminó, derrocó el reinado al rey anterior, lo mató, lo asesinó para así hacerse con el poder. Entonces Israel ya llegó a ser acostumbrado a cambiar los reyes así de hoy a mañana o elegir un otro partido político, bueno, hacer una otra alianza. Ya se han acostumbrado a este tipo de cosas y llegó para ellos, parece como un juego donde el creador no tenía derecho de veto, ¿vale? Hacían lo que consideraban oportuno en sus propios ojos. Como ya hemos dicho, fue en la tierra de Efraín donde se inició el pecado. En tiempo del profeta Samuel, el pueblo había pedido un rey para que sea como las demás naciones, ¿vale? Esto está en el libro de Reyes de Samuel, capítulo 8, ¿vale? Eso implicaba la petición por príncipe, porque obviamente los príncipes son los hijos del rey, ¿vale? A pesar de que Adonai les concedió un rey humano, se enojó por la actitud del pueblo, que expresaba una falta de confianza en él, y por encima porque expresaron su insatisfacción en la guianza, si esta es la palabra correcta, en la guianza del Creador, por tener el deseo de ser como las naciones que lo rodeaban. Les dio reyes, aún sabiendo que Israel sufriría por ellos, y se los quitó por su enojo ante el descarado rechazo de su verdadero rey, ¿vale? Esos son, ya saben que hay muchos versos que en los libros de la profecía se repite una y otra vez, dice lo mismo, siempre enfatiza algún otro detalle, pero la repetición es para dar a entender el dolor de parte de Elohim, lo que más le afecta, la falta de arrepentimiento por un mal hecho por parte del pueblo que reclama por justicia, ¿vale? Tus jueces, a veces la palabra juez se usa como equivalente a príncipes o gobernante, como está aquí en el texto. La palabra shafat en hebreo significa juez y se refiere a aquel dirigente que se ocupa para pronunciar una sentencia, para vindicar o para castigar, ¿vale? Verso 11 dice, rey, en mi cólera te doy y te lo quito en mi furor, ¿vale? O sea, capítulo 13, verso 11. Lo que anunció aquí Adonai era que todos los reyes, desde Shaul hasta Oseas, os he dicho que el rey Oseas fue el último rey del reino del norte, ¿vale? Que con él se acabó con la soberanía del estado con la capital en Samaria, con la soberanía de los 10 tribus en el reino del norte, ¿vale? O sea, fue el último rey de Israel. Y esto es lo que decía Adonai, que desde Shaul hasta el rey Oseas han sido todos esos reyes
han sido una expresión del furor de Adonai y en su ira los ha quitado, ¿vale? Desde Saúl, que fue desechado, también elegido en su lugar a David, hasta Oseas. En el 1 de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 22, Adonai ya había advertido a Israel de que los reyes que ellos querían les provocarían más problemas de lo que podrían ellos resolver. Pero Israel no tenía oídos para escuchar lo que significa el deseo de tener un rey humano sobre ellos. Fue por las insistencias o por la voluntad del pueblo que él le dio a Shaul como rey y no porque esto le agradó a él. Bueno, la elección que hicieron ahora les cobraba factura. Verso 12, encerrada o atada, eso es el sentido de encerrada, está la culpa de Efraín, bien guardado su pecado. Es decir, la culpa clama por el juicio. Básicamente, la expresión hace referencia a la práctica común en aquel tiempo porque era la costumbre de guardar los documentos enrollados y atados en una cuerda, tal como se puede apreciar por ejemplo, en Jeremías capítulo 32, verso 9 al 15. Así se descubrieron los rollos del mar muerto, ¿no? Se escribía la carta, se enrollaba, se ataba con una cuerda y se metía para guardarse en un vaso de arcilla, ¿vale? Así se menciona, evidencia está en Jeremías 32, verso 9 al 15. Encerrada está la culpa de Efraín, bien guardada. Está como escrita en un rollo, como yo sabía, y esto era bien sellado. Todo pensamiento y sentimiento queda registrada en los anales celestiales, ¿vale? Ya que las escrituras mencionan 3 grupos de libros que se abrirán, aparece en Apocalipsis dentro de 1000 años, Apocalipsis 20. Al final del milenio se abrirán los libros y cada uno será juzgado según lo que hay escrito allí, ¿vale? Todo el pensamiento y sentimiento queda registrado en los anales celestiales. Todas las circunstancias que pueden impedir o influenciar hacia el bien o el mal en la vida de un hijo de Israel queda registrado en los libros del cielo. Toda transgresión queda registrada en los registros celestiales. Así bien, el pecado de Israel en elegir a un ser humano delante de ellos en lugar del Ruach, del Elohim viviente, quedó registrado como pecado. Fue un pecado por cual el pueblo jamás se ha arrepentido, ¿vale? Por eso declara, bien guardado, algo aquí. Todo mal, ¿vale? Sea este mayor o pequeño en nuestros ojos, tiene el mismo pago, ¿vale? Para nosotros quizás una cosa que hacemos no tiene importancia, pero ya saben que pecado es transgresión de la Torah y no se mide aquí la cantidad, si es más grande o más pequeña, la que sea, ¿vale? Pecado es transgresión a uno o más, no importa cuánto, puede ser a uno solo, principios de la Torah. En base a esta realidad, a este principio, que todo lo que se hace, se escribe y se guarda, Shaul le enseñó que todos los malos actos quedan resguardados como se resguarda un tesoro. Pero este tesoro, bueno, entre comillas, va a servir para el día de juicio, ¿vale? Les voy a dejar aquí la cita de Romanos capítulo 2, verso 5, y espero que entiendan lo que Shaul quiso decir, teniendo en cuenta el contexto que estamos estudiando, ¿vale? Todo lo que está en los escritos apostólicos, entienda, tiene que tener es bueno que entendamos el contexto que creó la cultura en base a cual los escritores de los escritos apostólicos pusieron por escrita, bueno, sus enseñanzas, lo que ellos transmitieron. Entonces, Romanos capítulo 2, verso 5, ¿vale? Tiene un contexto y el contexto lo encontramos, por ejemplo, aquí en el libro de Oseas, capítulo 13, tenemos esta evidencia. Esta es una base. El pensar que algo puede ser pasado por alto, o que quizás queda en el olvido, o considerarlo sin importancia, etc. Bueno, no es algo que forma parte del carácter del Elohim viviente, porque a pesar de que Él es amor perfecto, también Él es justicia perpetua. Él no puede pasar por alto ningún pecado, sea este sin importancia para nosotros, obviamente, ya que Él es justo y así tiene que ser, ¿vale? No puede pasar por alto nada, porque así lo reclama su justicia. Sin una verdadera teshuvah, shelema, sin un retorno completo, ¿vale? No hay un perdón completo. Y por lo tanto, dicha transgresión, en este caso la de Israel, quedó como algo bien guardado, encerrado como una caja fuerte o como un rollo, como hemos visto que está en el libro de Jeremías capítulo 32, verso 9 al 15. Como un rollo guardado en una vasija, quedó allá registrado.
Con esto aprendemos que lo que sucedió con el pecado de Israel es un principio que aplica siempre tanto a nivel del pueblo como a nivel personal de cada persona. Y este principio está un principio activo, es decir, funciona igual o tiene la misma actividad independiente del tiempo, el contexto, independiente que se aplicó a nuestro Padre hace 2500, 800 años, independiente, pues se aplica a nosotros en este tiempo, en este momento, ¿vale? Porque todo lo que hacemos, ya saben, lo que hacemos o no hacemos, se registra y para todo hay un pago. Ese es solo aquel, hay una excepción, ¿vale? Solo aquel que entra en un proceso de restauración para su vida y contrata, para decirlo de esta forma, y contrata al Redentor de Israel como su Goel, ¿vale? Para los que no saben, Goel es pariente redentor, ¿vale? El pariente más cercano que tiene derecho a redimir a su prójimo, a su pariente. Solo aquella persona que contrata a un Goel, en este caso a Yeshua. Bueno, obviamente entendemos cuando se trata de pecado, no hay un Goel humano que puede redimirnos, solo el hombre, Adonai, que es Yeshua, quien tiene la potestad y el poder de redimir del pecado, ¿vale? Solo aquella persona que tiene contratada un Goel puede gozar de que el registro de sus malos hechos queda borrado. De lo contrario, el dicho registro queda guardado para el día de juicio, ¿vale? Todos conocen la cita de Colosenses capítulo 2, verso 14. Es una cita, como dice la hermana Amparo, me gustó como dice ella, una cita mal interpretada de los escritos de los apóstoles. Esta es una cita bastante mal interpretada porque en realidad este zapis, ¿no? Este rollo con lo que está en nuestra contra, dice que ha sido puesto sobre el madero, ¿vale? Con lo que a nosotros nos condena. Entonces, claro, el cristianismo entiende desde aquí ya estamos libres de la Torá, porque la Torá obviamente me muestra el pecado, está en mi contra. Y Shaul eso dijo, ¿no? A fin de cuentas, según ellos. Si no tenía ley, si no tenía Torá, si no tenía instrucción, no sabía qué es el pecado. Y si no sé qué es el pecado, no tengo condena, porque el que no es consciente de un pecado no puede ser condenado por un pecado de cual no tiene conciencia. Pero cuando llegó la Torá, se activó la conciencia, esa me mostró el pecado y morí. Entonces, ¿qué hizo la Torá? Te mata. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te muestra cómo están. Te activa el pecado, la conciencia del mal que estás cometiendo, que cometes, te muestra las manchas que tienes y claro, de por sí esto te declara destruido, condenado, ¿vale? Pero bueno, ese es ver en parte lo que las escrituras enseñan, aunque es una parte de verdad. Lo que declara en Colosenses 2.4 es que la obra del Mashiach borró esta cuenta, ¿vale? Pero esta cuenta con lo que se borra de los hechos, de las cosas que están en nuestra cuenta, de las cosas que nos acusa y nos condena, no se trata obviamente de los principios de las leyes de la Torá, porque Shaul dijo claramente, la Torá es bendición, es vida, ¿vale? Y el que guía sus pasos en la luz de los principios de la Torá vivirá, ¿vale? ¿Vale? Solo aquella persona que tiene a Yeshua como Goel. Sobre esto hemos hablado mucho más, o dado mucho más detalle en la visión del profeta Zacarías, donde se presenta aquí el sumo sacerdote Yehoshua vestido con una ropa sucia, ¿vale? Quitadle la vestidura, y lo vistió con una ropa de gala, ¿vale? Y después al final del capítulo declara, esta es una señal, ¿vale? Es algo, queda como testigo de algo mayor, vosotros sois testigos, ¿vale? Es decir, es un ensayo que nos revela lo que hace la obra de la redención. Y solo la persona que tiene a Yeshua como su defensor, como su Goel, como su pariente cercano, ¿vale? Puede gozar del beneficio de tener esta cuenta con lo que se le imputa borrada, ¿vale? Entiendas eso. Si una persona no tiene a Yeshua como su pariente cercano, no entró en alianza con él, no le contrató por lo tanto como Goel. Si una persona no está sumergida en su nombre, obviamente no puede tener, no lo tiene como Goel,
no tiene ningún contrato con él, nadie lo respalda, ni él lo puede reconocer mío. Porque la inmersión es la muerte junto y resurrección con Yeshua, ¿vale? Y tras este hecho uno puede identificarse con él y puede ser reconocido como hijos suyos, ¿vale? Es el asunto de la tevilá, del bautismo, es mucho más importante de lo que parece, implica mucho más factores. Entonces una persona que no entró en alianza con el Elohim de Israel no puede tenerlo como Goel. Y al no tenerlo como Goel, todo lo que está en su contra, todo lo que él hizo, queda registrado, ¿vale? Este registro, como declara aquí la cita, porque eso es lo que enseña, no solo los actos de Israel, sino, por eso he mencionado, es un principio activo, quedan registrados y servirán para el día del juicio, para el día cuando cada uno, pues los hechos de cada uno serán presentados y, bueno, se dará el pago conforme a lo que se hizo. Si se preguntan en este contexto, ¿dónde está registrada esta culpabilidad de Israel? Bueno, lo vamos a leer en 1 Samuel capítulo 10, verso 19. Allá declara, voy a citar solo la parte importante, habéis desechado hoy a vuestro Elohim, ¿vale? Aquí está, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Es decir, eso es, por una parte desecharon al elegir un ser humano, dijeron, no queremos que Adonai gobierne sobre nosotros, queremos un hombre. Y han elegido un hombre que no los puede, en cual ellos decían, oh, que nos salve, que entre, que salga, ¿vale? Que nos represente, que nos defenda como todos los demás. Y han desechado, al elegir al hombre, han desechado al único que puede guardarlos en las aflicciones, en las angustias, ¿vale? Por este hecho, ahora Adonai les pregunta, ¿dónde está vuestro rey? Que os salve. Eso quisieron, ¿vale? El asunto tiene mucha más implicación porque a nivel espiritual, el tiempo en cual estamos, donde la gente está acostumbrada a depender de sus pastores, de sus dirigentes, de sus líderes, ya saben que va a suceder lo mismo y la gente, pues, verán que en que se pusieron la confianza en ellos, pues, no podrá redimir o no podrá salvarlos, porque el hombre sigue siendo el hombre. El hombre puede encaminar, como la Torá tiene el propósito de indicarte el camino hacia el Mashiach. El instructor verdadero tiene que indicar el camino a una persona para, como hizo Yohanan, ¿vale? Hasta aquí mi trabajo, a partir de ahora seguirle a él, ¿vale? Es lo que dice Yohanan el inmersor, es lo que hace la Torá, es lo que debería hacer cada dirigente del pueblo de Israel, ¿vale? Traer a las personas, enseñarles, guiarles al Mashiach. Porque a él tenemos que seguir todos. A fin de cuentas somos ovejas. Todos por igual, independientes de los atributos de cada uno, la capacidad que cada uno de nosotros podemos tener en cuanto a ese servicio a favor de nuestro pueblo, para Elohim y para los demás. Pero todos somos ovejas. Todos tenemos que seguir a nuestro Redentor, a Yeshua. Entonces, a menudo no se piensa que al elegir uno, depender de los recursos de una otra persona, se desvincula de la fuente que puede proveer tanto para uno como para el otro. Desechar a Adonai es igual a maldecir tu propia vida. Es igual a decir o decidir ir a ser destruido, ya que sin Adonai uno se dispone a la voluntad del mal, y esto solo puede destruir la vida de una persona. Evidentemente que ni en aquel entonces ni hoy las personas desechan al Elohim viviente de una forma consciente, pero lo hacen siempre que eleva a una persona por encima del honor que la Torá le puede conceder a un servidor. Cualquier cosa que ocupa la mente, la voluntad, el poder de elegir, hacer el bien incluso, etc. Hasta el miedo por perder el trabajo si decides no guardar el Shabbat, por ejemplo, puede ser una forma de desechar a aquel que nos puede guardar de las aflicciones y en las angustias. Puede ser una forma en cual declaras que deseas que un hombre, por ejemplo, el jefe de tu empleo, de tu trabajo, sea quien domine sobre ti, ¿vale? Cuando una persona tiene más miedo del jefe que de obedecer al Elohim, quien te mandó, guarda este día como sagrado, cuando una persona tiene más miedo al jefe, es como le reconoce a este por encima de Adonai, ¿vale? ¿Y quién es Adonai? Lo que dice la cita, el que os guarda de todas vuestras aflicciones, angustia. Entonces, cuando una persona elige la voluntad de su jefe, o de quien sea, del gobierno, de quien sea, por ejemplo, da la espalda al que lo puede guardar
de las supuestas aflicciones que te pueden sobrevenir a no escuchar al hombre. ¿Vale? O sea, capítulo 13, verso 13 dice, dolores de parturienta le asaltan, pero él es un hijo necio, que no se presenta a tiempo por donde rompen los hijos. Es una expresión rara quizás. Se presenta a Efraín como un hijo no nacido, a quien le llegó el tiempo de nacer, pero él no se presenta al tiempo de nacer. Dolores de parturienta le asaltan quiere decir que están notando que algo está por suceder. Y esto es tan evidente como el momento del nacimiento de un niño. Pero la actitud es como la de un ignorante que parece que no se entera de nada. ¿Vale? ¿Recuerdan lo que dijo Yeshua varias veces? Cuando verán las señales, o las señales, presten atención. ¿Ah? Entonces, los dolores de parto eran el señal de aviso, como la fiebre. La fiebre es el señal que da el cuerpo, despierta, hay un problema interno. ¿Cómo va a anunciar? Pues tienes tu hígado está a punto de fallar. Entonces, la fiebre es una señal natural de advertencia, ¿vale? Eso dijo Yeshua. Cuando verán que sucederá eso y aquel, sepan que da poco tiempo. En aquel momento, referente a la destrucción de Jerusalén, ¿vale? Pero en este contexto, los dolores de parto se refería a Israel por la situación en cual ellos se encontraban, tanto político como social, bueno, situaciones que hemos visto un poquito en las partes anteriores. Así que tal como una mujer que no tiene fuerza para dar a luz cuando llegan las contracciones, asimismo los disturbios y convulsiones sociales de la nación, que son comparados con dolores de parto, iban a ser estériles en orden a la regeneración del pueblo. No traerán la luz al niño que tanto se esperaba. De la misma forma como un niño está en la situación de fallecer cuando la madre no tiene fuerza para dar a luz. Así se encontraba Israel como pueblo que no supo ver en los problemas que tenían la mano de Adonai. Recordamos que el propósito de las aflicciones que nos pueden sobrevenir sirve como medio cuyo fin es hacernos entender que estamos en un posible camino que nos separa de la fuente de nuestra bendición. ¿Vale? La problema que tenemos tienen su bendición dentro de sí y hay que sacarles provecho a ella. Es una señal, son como los dolores del parto, ¿no? Es decir, algo nuevo, en nuestro caso, el propósito de Elohim es restaurarnos, ser un Ben Adam, un Ben Elohim, que refleja su imagen y semejanza, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a esta situación, hay que sacar provecho de la situación porque Adonai usa el entorno, la situación mala, desgraciada que nos puede ocurrir en nuestra vida, en nuestro entorno, para forjarnos, para mejorarnos, ¿vale? Para traer a luz algo mejor, mayor, para hacernos resplandecer, ¿vale? Nunca hay que ver una cosa negativa que sucede en nuestra vida como una cosa mala. Hay que tener en cuenta lo que las escrituras nos enseña. Todos los caminos, todas las cosas, incluso las malas, pueden ser un medio para nuestra bendición porque Él nos quiere, porque Él, al que ama, pues, ¿qué hace? Pues lo castiga. Si hace falta para enderezarlo, no para destruirlo. Hemos dicho eso repetidas veces, ¿vale? El padre que no perdona, no hace uso de la vara para corregir a su hijo, quiere la destrucción de su alma. Entonces Adonai sí que a veces usa todas las situaciones, hasta un mal que el diablo quiere hacernos, para sacar provecho para nuestro crecimiento, ¿vale? Así que es bueno que tengamos en cuenta el detalle. Pues así, Israel tenía que saber que si tenían problemas, estos eran porque se separaron de la fuente de la bendición. Y estos mismos problemas eran el medio de corrección que el cielo aprovecha a fin de hacer despertar a Israel. Pero se alejaron en tal manera que los conflictos internos que tenían y la presión exterior de los asirios ya no fueron más vistos como un sistema de advertencia. ¿Vale? Sabemos lo que las escrituras nos enseñan. Cuando una persona guarda la Torá, se sujeta a los principios, entra en alianza, entonces entra bajo el escudo de la protección de Elohim. ¿Vale? Pero cuando una persona se desvía y saliendo fuera de la influencia de la protección de Elohim, el mal, pues, acecha, ¿no? Hace sus cosas. Son como una bestia que está esperando como Amalek,
¿vale? Vamos a volver en algún momento a esta historia de Amalek. En otro tiempo anterior hemos hablado sobre él, ¿vale? ¿Qué hace Amalek? Ataca la retaguardia. ¿A quién declaró las escrituras? A los débiles, a los que están más flojos. Los que, bueno, vamos a volver en otro momento a hablar qué es esto y cómo llega el mal, Amalek, a atacar a los que están más débiles, que están en la retaguardia, ¿vale? No hay que llegar aquí. Hay que seguir avanzando porque el que se mantiene junto al Mashiach se fortalece, se renueva, ¿vale? Y claro, el mal siempre aprovecha porque es en la naturaleza del mal destruir. Cuando una persona llega en esta situación y es atacado, pues este debe ser una señal, algo sucedió. He bajado la guardia, ¿vale? El mal tiene poder, ¿por qué? De alguna forma me situé fuera de la protección, me separé del ejército, ¿no? Quedé en la retaguardia. Hay que correr, hay que avanzar. Es lo que sucede, ¿no? La persona que se sitúa fuera de la bendición, pues obviamente está al alcance de los ataques del mal. Y Adonai usa incluso esto para decir, despierta, avance, ¿vale? Vuelve al camino, vuelve a entrar en las filas. Adonai quería que Israel emprendiera una nueva vida. Es lo que quería transmitir a través con este texto. Llega el momento, ¿vale? Hay que dar a luz, hay que seguir avanzando, hay que nacer, ¿vale? Hay que hacer crecer, dar seguimiento, existencia al pueblo de Israel. Es lo que él tenía planeado para aquel entonces y lo sigue todavía y por eso estamos aquí. Donde nuestro pueblo está en la misma situación, tiene la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿vale? Adonai quería en aquel momento que Israel emprendiera una nueva vida digna de las bendiciones que provee el pacto. Pero Israel no estaba presente para prestar atención a las enseñanzas que el cielo les proveía mediante el profeta. O sea, en aquel momento, ¿vale? Esto es que no se presentó a tiempo. Es decir, Adonai les dio la posibilidad de que Israel se renueve como pueblo para tener un nuevo comienzo. Pero ellos no aprovecharon ninguna de las sinfín de ocasiones que el cielo les regaló mediante sus siervos, los profetas. Es más, se rebelaron en contra de aquellos que les indicaba que andaban mal y quienes les exhortaban en volver a la Torá y hacer lo correcto para que les fuera bien. En Proverbios capítulo 22, verso 3, hay una cita que dice así: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quiere decir que la persona sabia procura hacer lo que debe hacer para que se libere de cualquier posible juicio. Así que esconderse aquí tiene el sentido de estar cubierto, tener un respaldo, tener un redentor. Los simples se refiere a los ignorantes o a las personas no precavidas, personas que no toman en serio nada o personas que confían en una gracia que les puede absolver de cualquier fallo sin necesidad de que se arrepientan de nada. Por ejemplo, Yeshua advirtió en sus días a sus discípulos, a aquellos, bueno, a todos los que estaban aquí alrededor de él, que llegará el ejército romano. ¿Qué hará este? Pues rodeará la ciudad de Jerusalén, pero se irán por un tiempo, para que regresen luego a destruir la ciudad. El aviso sobre lo que iba a suceder tenía el propósito de salvar la vida de todos aquellos que confiaban en el nombre de Yeshua. Y así sucedió. Todos aquellos creyentes que confiaban en el nombre de Yeshua, al ver la señal de las banderas romanas al pie de las murallas de Jerusalén, ¿vale? El texto en hebreo, el texto dice: cuando verán la señal sentada en el lugar sagrado, pues, ¿qué hicieron? Recordaron las advertencias y aprovecharon el retiro de las tropas romanas cuando estos abandonaron las provincias de Judea. Todos los creyentes en Yeshua dejaron la provincia de Judea y así salvaron sus vidas. En cambio, todos aquellos que no hicieron caso a las palabras de Yeshua perdieron sus vidas, y los que lograron sobrevivir fueron vendidos como esclavos por todo el imperio romano. ¿Ah? Y así se acabó con la soberanía del Judea, ¿vale? En Judea. Prácticamente fue en 165, por aquí, fue un año más o menos, cuando cayó la última fortaleza mesada de los judíos, cuando el nombre de
Judea fue cambiada en Filistea, bueno, en Palestina, como es conocida hoy. De paso aquí le voy a decir que lo que Yeshua decía, cuando verán, que esa es otra cita que muchos pues no lo entienden bien claro porque no conocen los principios de leyes de la Torah. Cuando verán las banderas del enemigo situadas en el lugar sagrado, pues muchos interpretan aquí que tiene que verse eso dentro del santuario, dentro del templo, pero no es así. El lugar sagrado no hace referencia al templo, hace referencia a la porción de tierra que rodeaba la ciudad de Jerusalén. Toda la tierra que estaba alrededor de Jerusalén era una tierra que pertenecía a los levitas, ¿vale? Una tierra, ya saben que los levitas no tiraron a suerte para tener sus posesiones, entonces lo que estaban aquí les pertenecía a ellos, y era un lugar consagrado para ellos. Este era el lugar sagrado, entonces ellos sabían que según la ley que está en la Torá, este territorio era santo, y en este lugar, fuera de la muralla de Jerusalén, los romanos pusieron sus banderas, era la señal que ellos vieron. Ese era el lugar sagrado alrededor de la muralla, ¿vale? Por lo general ya saben que siempre cuando se da comienzo al primer mes de la Aviv, nosotros tenemos en cuenta estos campos donde crecen la cebada, ¿vale? Porque es allí donde por lo general iban, de esos campos se parcelaba, se sorteaba y se traía la ofrenda, el manojo para mecer, delante de Adonai en la festividad de Bikurim, ¿vale? Por eso no observamos mucho lo que está el estado de la cebada que está por Negev o por otras partes que están a 200 kilómetros de Jerusalén, porque los viajes largos en el Shabbat no eran muy oportunos, ni indicados, ni recomendados, y de ninguna forma el sacerdote iba tan lejos para traer una cantidad de homer para así presentarlo en el mismo día como ofrenda. Bueno, eso era como idea referente a sentadas en el lugar sagrado. Los prudentes, de quien habla aquí, Proverbio 22, verso 3, los prudentes aprenden que estas enseñanzas y los prudentes aprenden de estas enseñanzas que estamos estudiando. Y los que solo leen la Biblia o solo leen la Biblia la historia de Israel, repetirán las desgracias, ¿vale? Nosotros no leemos la historia de Israel, leemos nuestra historia para aprender de ella, porque suponemos que somos prudentes, ¿vale? Los que no hacen caso, los que no escuchan, los que no prestan atención, aún estando aquí en la comunidad, no aprenden porque no siguen lo que estamos estudiando, pues obviamente les pasará factura y tendrán que pagar a su debido tiempo. El prudente, en cambio, observa las señales de los tiempos y procura resguardar su vida mientras esté a tiempo. El hijo necio, a pesar de que hasta podría andar con la Torah en sus manos, no hará caso a sus instrucciones. ¿Vale? El texto declara que Israel se negaba a nacer a una nueva vida. No quería regresar a su Elohim. No estaba dispuesto a hacer Teshuvah. Tal como Israel en aquel tiempo, hoy las personas que actúan, hay personas hoy en día que actúan de la misma manera. Osea capítulo 13, verso 14 dice: de la garra del Sheol los libraré, de la muerte los rescataré. ¿Dónde están, muerte, tus pecados? ¿Dónde está, muerte, tu peste? ¿Dónde tu contagio, Sheol? La compasión está oculta de mis ojos. Shaul cita este verso en 1 Corintios capítulo 15, verso 55. Y creo que muchos de los intérpretes de las escrituras vierte este texto, estas palabras, en el sentido positivo. ¿Por qué? Porque así lo interpreta Shaul. Shaul se aprovecha o usa esta cita en el sentido positivo, pero Osea no se refiere en positivo, ¿vale? En el caso de 1 Corintios 15, verso 55, el sentido que usó Shaul es distinto al de Osea capítulo 13, verso 14. El pecado no tiene cura, pero el Mashiach ha establecido un reino, es lo que usó Shaul, donde las cosas se han revertido, ¿vale? Lo que dijo Shaul es eso, ¿vale?
Shaul declara que el reino de los muertos ha llegado a su fin porque el Mashiach ya venció a la muerte y que solo es cuestión de tiempo para que a la muerte se le dé la muerte. Pero el caso que presenta aquí el profeta Osea es diferente a lo que enseñó Shaul, ¿vale? El contexto del verso 14 no tiene ninguna palabra de salvación y sería fuera de lo normal citar este verso como palabras de esperanza, ya que la palabra del texto de Osea termina diciendo: la compasión está oculta a mis ojos. La edición Septuaginta vierte bien el texto como preguntas, ¿vale? Es decir, que tenga yo compasión de ellos. Más bien el verso pregunta dónde está la muerte con su contagio para abrir sus puertas a tragar a la gente malvada e idólatra transgresora del pacto. Vimos en versos anteriores que Adonai mostró el deseo de salvar a Israel, pero este se endureció en su terquedad a seguir en sus malos caminos, de modo que obligó a Adonai a no darles más compasión, sino juicios y destrucción. Lo a mí. Y más adelante vimos, dijo, déjalo, suelte a Israel, no puede hacer nada, está atada, su condena está atada. El texto declara que a pesar de todo lo que ha pasado, Israel sigue pecando y no piensa arrepentirse, así que por lo tanto no habrá un nuevo nacimiento, porque Israel es torpe. El padre de Israel esperó el despertar o el nacimiento de su hijo por mucho tiempo, a pesar de los dolores, es decir, de las aflicciones. ¿Qué eran esos? Medios de castigo. Para destruir, no, para enderezar, para así hacer despertar un sistema de defensa que el cuerpo tiene, ¿vale? Hay un problema, pero a Israel no le interesaba el problema. Como no se dio evidencia de arrepentimiento por parte de Israel, se les acabó el tiempo de la compasión, razón por cual Adonai invoca a la muerte y al Sheol para que vengan a hacer lo único que queda para Israel. No nacerá ni producirá, es decir, perderá todo lo que le es como tesoro. Se afirma que la raíz de esta palabra, que es de Sheol, es Sha'al, y que esta quiere decir demandar, ¿vale? Lo que hace Sheol, demanda. La idea del uso de la palabra Sheol en este contexto quiere decir que hay un lugar que es insaciable y codicioso en tragar a los hombres, ¿vale? Y según Proverbios, capítulo 27, verso 20, capítulo 30, del 15 al 17, Isaías también, capítulo 5, verso 11 al verso 15, este lugar, Sheol, nunca está plenamente lleno o satisfecho, sino que siempre pide más. Entonces lo que hace aquí Adonai dice, ya que pides, abre tu boca, te daré para que comas, ¿no? Los rescataré, dice aquí en el texto. De aquí la gente, claro, toma el sentido positivo porque agarran de algunas palabras. Recordamos que una palabra o un texto fuera de contexto es un pretexto para una mala enseñanza. Y con lo que la gente tiene en su cabeza del Nuevo Testamento referente a la interpretación que ellos tienen, descontextualiza las palabras que están en el Tanaj. Y al ver esta palabra, los rescataré, usan el sentido positivo. El lugar que traga reclama es el hueco de la tierra, exactamente, eso. Pero con Sheol es mucho más, no es solo el hueco de la tierra, es el lugar donde van los muertos, ¿vale? Entonces, Hades, como está, es el equivalente en el griego. Entonces, esta palabra usada aquí, las rescataré, las palabras, bueno, que sale como pregunta, es decir, ¿voy a hacer yo esto? ¿Vale? ¿Acaso están en condiciones o merecen ser rescatados? Ya sabemos que uno puede ser rescatado porque rescatado, la palabra rescatado y el redimir se usan solo en el caso de volver a comprar lo que se ha perdido por deuda o por la esclavitud, ¿vale? Son términos que siempre tienen que ver tiene que ver con lo que se ha perdido, lo que se ha vendido, una deuda o cuando una persona llegó en la esclavitud, ¿vale? Números capítulo 18, verso 15 al 17, bastante claro. La ley del Goel, de la redención. Ruth capítulo 4, verso 4 al verso 6. Aquí ya todo conoce la historia sobre Boaz, quien tenía derecho a redimir, ¿vale? Rescatar la vida de Naomi, ¿vale? No de ella, sino de su pariente que fue difunto. En este caso quedó la esposa del difunto que podría entrar o gozar de esta redención.
¿vale? Pero el texto aquí plantea una pregunta retórica, donde la realidad es que no se puede impedir a que el sepulcro abra su boca para devorar a las personas. No te puede hacer eso. ¿Puedo yo rescatarlo? ¿Puedo yo redimirlo? No puedo impedir que la muerte haga lo que pueda hacer. Y la muerte no se sacía. Este lugar no se sacía, siempre reclama, siempre requiere, ¿vale? El Redentor está presto para redimir, pero no hay un pueblo a quien redimir, porque el pueblo no quiere acudir a su goel y por lo tanto perecerán como esclavos. Es lo que declara las Escrituras. El siguiente verso sería el último texto en la edición Corona de Jerusalén, es decir, en la edición que yo uso, el verso 15 es el último, ¿vale? Pero el verso 1 del siguiente y último capítulo del libro de Osea contiene la última palabra de juicio. Y por esa razón el verso 15 no va a ser el último texto de este capítulo que estoy presentando de la edición Corona de Jerusalén. Así que voy a agregar aquí el verso 16. ¿Vale? En el texto hebreo, el verso 1 del siguiente capítulo corresponde al capítulo 13 que estamos estudiando. ¿Vale? En la edición Reina Valera, el capítulo no acaba con el verso 15, también tiene el verso 16. En este caso, la edición Reina Valera tiene bien, termina bien con el verso 16. Pero en Corona de Jerusalén solo hay 15 versos, ¿vale? Pero vamos a añadir el verso del siguiente capítulo. En esta ocasión le vamos a poner al capítulo 13, como es debido, como el contexto, porque el último capítulo tiene un mensaje distinto. Aunque Efraín, dice el verso 15, dé fruto entre sus hermanos, el solano llegará. El viento de Adonai subirá del desierto, para que se sequen su manantial y se agote su fuente. Él arrebatará el tesoro de todos los objetos preciosos. Aunque Efraín dé fruto, bueno, se refiere al hecho de que Efraín fue bendecido con la mitad de la bendición del primogénito y le correspondió en multiplicarse en gran manera, es decir, tener muchos hijos. Conforme Génesis 41, verso 52, Efraín viene de aquí, fecundo, multiplicó, añadió, ¿vale? La referencia al viento solano es para que Efraín sepa que de la misma forma como el viento caliente del desierto que viene del oriente y seca todas las fuentes de agua, aun los arroyos y pozos, asimismo Adonai, al retirar su bendición, saqueará su tesoro, ¿vale? Quitará el poder de Efraín, lo dejará sin hijos. Eso se repite, vimos en el capítulo anterior, se dice lo mismo pero en otras palabras. El viento por lo general se refiere a movimientos de guerra. La guerra hace que todos los recursos cesen, ya que una ciudad bajo asedio es desprovista de cualquier recurso natural. La sentencia declara que eso sucederá así y que los recursos de cual ahora gozaban y por cual alababan a Baal se agotarán y lo que les quedara será botín de guerra. ¿Saben por qué Yeshua dijo? Es decir, ahora quizás saben porque Yeshua dijo, al que tiene y no da buen fruto, se le quitará hasta lo poco que tiene. Y eso se le dará al que sí hace lo que tiene que hacer, lo debido, ¿no? Al que hizo Teshuvá, volvió, dio a luz, un hombre nuevo, fue redimido, restaurado y se convirtió en un gibor, ¿no? Una persona, un valiente, un varón de guerra, ¿vale? Este recibirá, y la parte del débil, que como las vírgenes insensatas, pues no le sirvió de nada ni la ropa blanca, ni la menorá, ni el aceite, es decir, todos los recursos de la bendición, no les dio buen uso. ¿Qué hizo con ellos? Los enterró, ¿vale? Como hizo él de la parábola del talento. No le dio uso a ellos. Entonces, por eso, estamos llamados todos a poner en uso todo lo que tenemos, hacer Teshuvá, crecer, ser Efraín, multiplicarnos, llamar a otros, enseñar, compartir, hacer lo correcto, para llevar la bendición porque fuimos bendecidos. El desierto en este contexto se refiere al desierto de Asiria. La edición de la Reina Valera contiene, como he dicho, este siguiente verso como el último para el capítulo 13, ¿vale? El último verso que tenemos, que vamos a explicar aquí, es dice lo siguiente, Osea 13, verso 16, bueno, en cuenta
que nuestro capítulo de la corona de Jerusalén solo tiene 15 versos, ¿vale? Este verso que lo estoy presentando estará para el siguiente capítulo, pero los hemos movido aquí, ¿vale? Rea de castigo de Samaria, porque se rebeló contra su Elohim, a espada caerán, serán sus niños estrellados y reventadas sus mujeres encintas, ¿vale? Hay algunas citas por el Tanaj donde esta tragedia sucedió en medio de nuestro pueblo, donde efectivamente pues el vientre de las mujeres embarazadas fueron partido en dos y al niño que lo tenía dentro efectivamente se le aplastó la cabeza. Pero bueno, el mensaje de este capítulo termina así como empezó. Efraín se creía próspero debido a Baal y fue por esto que en realidad murió. A Baal veneró y por venerar ídolos inútiles murieron. Las escrituras declaran que Salmanasar empezó el asedio de Samaria en el año 723 antes de Yeshua. Y luego dice que Samaria cayó en el año 721. Es decir, aguantó bajo asedio 3 años. Aguantó 3 años de asedio. Samaria fue tomada por Sargón, declara las escrituras y la historia, porque resulta que éste usurpó el trono de Salmanasar en Asiria. Mientras Salmanasar estaba en Israel atacando Samaria, Sargón se apoderó del trono de Salmanasar en Asiria, ¿vale? Usurpó su trono. Pero bueno, después de usurpar su trono, Sargón terminó lo que empezó Salmanasar V y en su primer año de su reinado tomó Samaria. Se descubrieron evidencias en el palacio de Sargón que se encuentra en Jorsabad. Allí se encontró una inscripción o varias que mencionan el número de 27.800 israelitas que fueron llevados cautivos por el fundador del palacio desde Samaria y de otros lugares de Israel. 27.800 aparece registrado en estos archivos que se descubrieron en el palacio de Sargón. Todas las palabras dichas en estos escritos proféticos que hemos estudiado hasta este momento se han cumplido al pie de la letra. Y esto nos enseña y nos da confianza de que todos aquellos detalles que hemos aplicado como enseñanza profética para el día de hoy se cumplirá en la vida o sobre aquellos que seguirán en la misma indiferencia como la de Israel de antaño, ¿vale? Por eso considero que fue una gran bendición para nosotros ver la historia de nuestro pasado, porque así nosotros podemos aprender no pasar por las mismas circunstancias o evitarlas, ¿vale? Aprender de ellas, no volver a cometer el mal que ellos hicieron, porque si lo vamos a hacer nos va a suceder lo mismo, ¿vale? Creo que también hemos sacado bastante provecho, bastante bendición aquí de que al investigar no las hazañas, porque fueron las cosas malas que hicieron nuestros padres, los detalles que hemos visto, pues nos ayuda, nos capacita para conocer la vida y comprender las razones de ciertas prácticas que hacen algunos hermanos, ¿vale? Y así poder saber y ayudarlos, ¿vale? Para que también se enderezcan. Considero que ha sido de bendición hasta ahora todo lo que hemos estudiado, seguramente. Y nos queda un capítulo más, ¿vale? Aquí con este último verso, termina todas las palabras de juicio, todas las palabras de sentencia. Queda un capítulo más que trae más esperanza, ¿vale? Para nosotros sí que podemos gozar, podemos presenciar, también forma parte de Profecías al Día porque presenta evidencias de hechos en cual nosotros sí disfrutamos, en cual sí hemos entrado, hemos probado que Adonai es bueno y que al hacer lo que nos corresponde hacer, Él hizo lo que Él le corresponde hacer, ¿vale? Entonces, la bendición de la alianza funciona siempre y cuando las dos partes se involucran como dos caballos, ¿no? Que tiran en la misma dirección, no en cada uno por su parte, ¿vale? En la dirección que le parece. Cuando nosotros hacemos la parte que nos corresponde de la alianza y Adonai hace la parte que le corresponde de la alianza, la bendición fluye. Bueno, que tengan todos un feliz día a continuación y nos vemos en el capítulo siguiente, ¿vale?